Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, porque vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la libertad que tenemos en Cristo. Y para nosotros poder ser libres, necesitamos la presencia del Señor, la palabra revelada con la unción del Espíritu Santo. Así que yo le pido que levante sus manos ahí donde está y le pida a la presencia de Dios, que sea el Señor hoy hablando a tu corazón, a tu vida, que sea tu mente alerta, tu corazón dispuesto como una tierra abonada, como una tierra perfecta que valora la semilla de la palabra de Dios. Pedimos, Señor, que tu presencia sea guiando este tiempo. Queremos pedirte, Señor, que hoy sea un día de libertad, hoy sea un día donde podamos experimentar la bendición de declarar la libertad en Cristo, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos a ti, Señor. Hoy el sermón se titula La oración que declara la libertad en Cristo. Hoy vamos a entender el poder de la oración, pero de la oración que trae libertad. Vemos en Juan 8, 31 al 32, que Jesús le dijo a la gente que creyó en Él. ¿A quién le estaba hablando? A los creyentes. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Realmente Dios está hablando de algo que quiere hacer a través de su palabra, a través de mantenerse fiel a su palabra, de obedecerla, de creerle. Y es que la palabra nos trae libertad. Y por eso hay que anhelar esa libertad, que es un proceso. La libertad es un proceso y debemos ser libres a medida que nos damos cuenta que de pronto hay alguna idea equivocada, alguna mentira por allí, algo que nos tiene cautivos, algún hábito, alguna situación mental, alguna situación emocional que nos tiene cautivos. Por eso hoy necesitamos anhelar la libertad. Vemos también en Juan 14, 6 que Jesús le contestó y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Realmente la verdad no es solamente un concepto, no es una idea, no es una doctrina, no es una religión. Es conocer al mismo Jesús, quien es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. Somos libres cuando más conocemos a Jesús. Y hoy el Señor quiere darnos libertad. Hay una historia en el capítulo 5 de Juan, del 1 al 18. Dice que después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que era Jesús quien lo había sanado. Aquí en esta historia podemos ver que en este proceso de sanidad, en este proceso de pronto bien trágico, lamentable, este hombre llevaba 38 años de estar en esta condición de parálisis. Y parece que por lo que vemos que
Jesús le dice: no vuelvas a pecar porque si no tu postrer estado será peor, es como una consecuencia de su pecado, de sus malos hábitos. A veces hay circunstancias en la vida del creyente que vienen como consecuencia de, no todo viene como consecuencia de, pero en este caso, este hombre obviamente había hecho algo que había traído como consecuencia la parálisis. Porque si Jesús le hace la advertencia: no vuelvas, no sigas pecando, porque si no la condición postrera será peor, vendrán cosas peores. Es que nosotros necesitamos entender que hay hábitos, que hay pecados, que hay pensamientos, que hay ideas, que hay actitudes que deben cambiar en nosotros. Necesitamos nosotros caminar rumbo a esa libertad. Nosotros muchas veces queremos alcanzar las promesas, recibir la palabra, nos alegra cuando nos anima la palabra, pero hoy la palabra es de exhortación, donde nos invita a responsabilizarnos de los actos, a que nosotros anhelemos la libertad, busquemos la reconciliación con Dios y podamos recibir esa libertad que tenemos en Cristo. La oración es también poderosa para poder declarar la libertad que tenemos en Jesús. Y por eso es importante que nosotros desarrollemos oraciones que tengan el resultado de transformación. Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta que es perfecta. Pero depende de nosotros también poner nuestra voluntad, poner nuestro deseo en que se perfeccione esa obra en nosotros. Y por eso hoy tenemos que aprender a clamar y a pedir esa libertad. El primer punto es que necesitamos ser libres de la esclavitud que se opone a la libertad. Repite conmigo: quiero ser libre a la esclavitud que se opone a la libertad. Cuando vemos en el versículo 6 que Jesús vio a este hombre en esta condición y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, 38 años, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Hoy Jesús pregunta: ¿te gustaría ser libre? ¿Te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría dejar esos malos hábitos? ¿Te gustaría salir de esas prisiones emocionales, de esos pensamientos negativos? ¿Te gustaría? Necesitamos nosotros ser libres de esa esclavitud que se opone a la libertad. Porque a veces hay un pensamiento de resignación, hay un pensamiento de que ya no se puede. De por sí este hombre tenía un pensamiento de resignación. Él decía: no, pero no dijo sí, quiero ser libre. Él dijo: no puedo. Y muchas veces nosotros tenemos argumentos y justificaciones que nos impiden ser libres. Nos amoldamos a un pensamiento de esclavo que Dios quiere hoy liberarnos. Y que la palabra sugiere: sé libre de ese pensamiento que dice: no, yo nunca me voy a mejorar. Yo siempre voy a estar en esta condición. Yo no me voy a ganar nada bueno. Nada viene para mí. No puedo. Necesitamos ser libres de ese pensamiento de esclavo que se opone a la libertad en Cristo. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8 dice: así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y aquí necesitamos nosotros hacernos una pregunta: ¿a quién le eres leal? ¿A quién le crees? ¿A Dios y su palabra o al mundo? ¿A quién le crees? Muchas veces el mundo dirá: no puedes, sigue así, naciste así, quédate con ese pensamiento. Este mundo legaliza todos los pensamientos pecaminosos y rebeldes con Dios. Todo lo que la gente se le ocurra inventar: es que así eres. Siempre hay una justificación. Hasta sale un científico diciendo: es que la ciencia dice que naciste así, que así te quedas. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Y muchas veces con esos argumentos y con esas posturas la gente nunca anhela libertad, siempre quiere estar esclavo. Resígnate, quédate en esa condición, dice este mundo, pero nuestra lealtad no está al mundo, sino a Dios.
Dice la Escritura, yo soy, bueno, decimos nosotros acá, yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo. Y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Mi lealtad está a la palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo. Así que eso marca la diferencia. O queremos vivir bajo la condición de este mundo, bajo la esclavitud de este mundo, o queremos vivir bajo la condición del reino de los cielos, bajo su palabra. Así que necesitamos humillarnos ante Dios y resistir al diablo. Y resistir al diablo y a sus propuestas, a sus comentarios, a sus argumentos, a sus planes. La iglesia necesita aprender de qué lado está. Si es leal a Dios y a su palabra, si permanece firme y fiel a sus promesas, o cree en lo que este mundo propone. Que este mundo lo que propone es resignación. No hay nada que hacer, no hay manera, no hay cómo. Este mundo te da muy buenos argumentos para que no creas en el actuar y el obrar sobrenatural de Dios. Por eso necesitamos nosotros ser libres de esa esclavitud. No anhelar tener la cadena más larga. No anhelar de pronto condiciones más favorables siendo esclavos. No anhelar que la situación sea medio suavizada, sino anhelar la libertad que tenemos en Cristo. Y en eso consiste el Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, no es solo palabras muertas. No depende de la oratoria, de la argumentación, de la lógica. El Evangelio no depende de la filosofía, no depende de hombres ni organizaciones, sino del poder de Dios para transformar. Y este hombre, en esta condición de parálisis, lo experimentó. Y hoy la iglesia, el poblado Misión Cristiana, tú y yo, necesitamos experimentar esa realidad. Libres de la esclavitud para la libertad y el propósito que tiene en Dios. ¿Quién anhela libertad? Declara conmigo: yo confieso con mi boca que quiero ser libre, que renuncio a toda esclavitud, a todo pensamiento esclavista, a toda actitud de sometimiento al diablo y a sus planes, y me humillo ante Dios. Me acerco a Dios con una actitud humilde, pidiéndote perdón, Señor, para que tu favor me libere en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo segundo tiene que ver con que necesitamos ser libres de lo falso frente a lo verdadero. Hay gente que le gusta una mentira. Hay gente que le gusta un engaño. Hay gente que coge un argumento falso y lo convierte en fundamento de su vida. Imagínate el que construye en falsedad, el que construye en engaño. Es más, muchas personas están pagando psicólogos, psiquiatras para descubrir su engaño y les duele. El verdadero psicólogo y psiquiatra le muestra la verdad. El otro le dice: sigue así, echa para adelante, sé positivo entonces. Pero nosotros no estamos llamados a construir y a edificar nuestra vida en el engaño y en la mentira, sino en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Necesitamos cimentar nuestra vida, construir nuestra casa en Cristo. Por eso tenemos que ser libres del engaño y de la mentira. Ahora, hay engaños que han sido fundamento nuestro y nosotros creemos que son verdades. A veces verdades a medias, verdades trastocadas, son mentiras. Y Satanás le encanta coger una verdad y trastocarla. Esa es la estrategia de él. Él no siempre se aparece como un objeto de mal. Él no siempre se muestra como peligroso, sino él se disfraza de ángel de luz. Y él tiene una argumentación que tiene apariencia de lógica, o que es lógica al humano. Coge las verdades y las disfraza, las maquilla, las tuerce un poquitín para hacer caer al ser humano. Recordando la primera estrategia de Satanás en Génesis, cuando habló con la mujer, con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Parecía verdad, pero Dios no dijo que de ninguno, dijo de uno. Pero él dijo de ningún árbol. Ahí la trastocó.
No, dijo la mujer, no, sí, podemos comer de todos, menos de uno. ¿De cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ah, es que Dios sabe. No morirán. Eso no es cierto. Dijo un argumento como si Dios mintiera. No es cierto. Y eso es lo que se ha encargado de esta humanidad hacer toda la vida. Negar a Dios. Contradecir a Dios. El ser humano ha sido no humilde a Dios y rebelde al diablo, sino que ha sido rebelde a Dios y humilde al diablo. Y esa es la gran tragedia de esta humanidad, es que la rebelión la ha puesto en el lugar equivocado. Porque la palabra dice en Santiago, humíllate ante Dios, sométete ante Él y resiste al diablo. Pero la humanidad hace todo lo contrario. Se humilla ante el diablo, se somete a sus argumentos, se somete a sus mentiras y se revela a Dios. ¿Cuál es el resultado? Fracaso, ruina, muerte, desenfoque. Por eso es importante que nosotros seamos libres de la mentira. Ser rebeldes a la mentira, resistir al diablo, resistir a sus propósitos y someternos a la verdad de Dios. Porque Dios tiene planes de bien. Dios quiere darnos una vida abundante. Dios realmente tiene planes buenos para nosotros. Pero hay que entender que si no somos libres de tragarnos la mentira, no vamos a recibir y a vivir en ninguna verdad. Vamos a orar. Repite conmigo. Yo hoy confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, Señor, que hay muchos engaños en este mundo. Te pido, Señor, que traigas a mi mente, que me des claridad, que me muestres qué mentira, qué falsedad he creído. Toda doctrina, toda secta, toda religión, toda ideología, toda postura en la cual he fundamentado mi vida, que ha estado contraria a ti, que ha sido rebelde a ti. Te pido que me perdones, Señor. Perdóname por haberme tragado ese anzuelo de mentira, ese engaño de Satanás, ese engaño de este mundo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me perdones y me hagas libre de toda mentira, de todo anzuelo, de toda cadena que tiene presa mi vida por caminos equivocados, en el nombre de Jesús. Recibo tu verdad en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo crees? Celébralo, celébralo. Celebra cada victoria. Nosotros sabemos que podemos ser engañados. Ninguno de nosotros es infalible. No tenemos un conocimiento total, sino parcial de las cosas. Pero sabemos algo que es verdad: su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Su fidelidad. Realmente no lo conocemos todo, pero conocemos la verdad, Jesús. Profundicemos en Él. No seamos rebeldes a su verdad. No seamos rebeldes a su conocimiento. Muchas veces nos hemos interesado más en conocer lo que el mundo enseña y la doctrina del mundo. ¿Cuántos años llevan de estudios? Mucha gente todavía sigue estudiando y tiene muchos años ya y todavía siguen estudiando. Porque nos hemos interesado más en aprender la doctrina del mundo, la enseñanza del mundo, pero necesitamos aprender a valorar la doctrina de la verdad, la palabra de Dios, conocer más de Él. Así que esforcémonos en rechazar esa mentira y en creer la verdad, o en valorar la verdad para que sea evidente la mentira. ¿Cómo haces tú para conocer que un billete es falso? Conociendo el verdadero. ¿Cómo haces tú para conocer cuándo es una réplica y es un original? Conociendo el verdadero. Entonces, qué bueno que nosotros nos ocupemos en entender que somos libres cuando conocemos la verdad. Y por eso la palabra debe tener una prioridad y una importancia en nuestra vida. Porque queremos la verdad. Sabemos quién es la verdad. Dios se revela en su palabra. Qué bueno que nos interesemos en ella. Amén. Lo tercero es parecido, pero tiene su diferencia. Y es que debemos ser libres del rechazo a la verdad. Ahorita hablé de libres de la falsedad que está en contra de la verdad. Hay gente que traga la mentira,
que le encanta la mentira, que le gusta el engaño, que es rebelde a Dios. Pero hay otra que de pronto no es tan rebelde, sino que no le gusta la verdad. No la quiere escuchar, no quiere profundizar en ella. Rechaza la verdad. Y cuando tú rechazas la verdad, pues te quedas con la mentira. Dice el versículo 11 al 13 de la historia de Juan 5. Este hombre que fue sanado le respondió a estos líderes religiosos: el hombre que me sanó dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Muchas veces hay personas que no les cabe Dios ni el evangelio en su vida. Y en este caso estamos hablando de líderes religiosos que no les cabía Jesús en su vida. Rechazaron la verdad porque de acuerdo a su estructura ellos creían que eso salía. Y realmente al rechazar la verdad vivían en una mentira. Este hombre, si hubiera aceptado la postura de los religiosos, siguiera estando en parálisis. Y hoy en día hay una tragedia donde vemos muchos cristianos religiosos que se oponen a la libertad, a la sanidad, al obrar sobrenatural de Dios. Hay algunos que están llenos de argumentación, de doctrina, de teología, pero en esa teología no les cabe Jesús ni su obrar sobrenatural. Entonces lo que tienen es pura humanidad, lo que tienen es pura filosofía, lo que tienen es pura argumentación lógica, pero no tienen el actuar sobrenatural de Dios. Y el evangelio no consiste en ninguno de nosotros. El evangelio no consiste en la invención de una persona o en el poder de una iglesia, sino en el poder de Dios para salvarnos. Y el poder de Dios es sobrenatural, es ilimitado. Dios hace cosas asombrosas. Y por eso no podemos resistirnos porque no lo entendamos. Para los religiosos no les cabía en la cabeza que un día de descanso se hiciera un milagro. Obviamente un milagro no cabe en el argumento del humano, que camina en lo natural. Lo sobrenatural rompe lo natural. No hay cómo explicar un milagro. Un milagro es algo que rompe los patrones y la medición humana. Es sobrenatural. Y eso es el poder de Dios. Y nos cuesta mucho entender eso. Somos tan tercos para entender eso que cuando vemos la naturaleza, dicen los científicos, los que más estudian, que vino de la nada. Así de inteligentes son. Cuando vemos esta obra tan maravillosa, tan compleja, cuando vemos el ser humano, eso vino de la nada. Y uno dice, pero ¿cómo usted estudió en Oxford para decir esa brutalidad? Usted estudió en Harvard para decir esa burralidad. ¿Cómo que de la nada va a crearse las cosas? Por eso es que dice la Escritura que la creación da testimonio de Dios. Y aquellos que se resisten a ver una creación tan compleja, tan llena de equilibrio, tan llena de detalles asombrosos, y se atreven a negar al Dios creador, ellos son culpables de juicio. Ellos serán culpables porque vieron al Dios de la creación en la creación y se resistieron a adorarle, sino que se inventaron argumentos para no darle la gloria a Dios, sino a otras cosas. Por eso necesitamos aceptar la verdad. Por eso segunda de Timoteo, Pablo le dice la dirección que le da a Timoteo. Segunda de Timoteo 2, 9 al 12 dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. El propósito de esta enseñanza es que no exista ninguna oposición a la verdad, sino que la palabra, la enseñanza los instruya. Dice: tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón. Mientras una persona se resista a la verdad, nunca entrará en razón. Siempre estará en el engaño. Y por eso hay muchas personas que tienen conocimiento, que pueden tener inteligencia, buena memoria, capacidades, talentos, pero si se resisten a la verdad, nunca entrarán en la razón. Nunca tendrán la verdad, nunca la conocerán,
porque se resisten a ella. Dice, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él, el diablo, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Ya entendemos quién es el que gobierna y el que rige a aquellos que aman la verdad, que aman la mentira y se resisten a la verdad. Los domina Satanás. Por eso nosotros necesitamos anhelar ser libres de todo engaño y más bien anhelar recibir la verdad. A veces la verdad duele. ¿Te ha oído ese? A veces la gente no le gusta que uno le diga la verdad. La gente a veces quisiera tener una justificación para no creer en la verdad. Y ahí es donde nosotros necesitamos recibir esa verdad, aunque duela, pero sana, y nos hace entrar en razón. Por eso, qué bueno que nosotros podamos aceptar la verdad, aunque a veces nos exhorte. Hay gente que le gusta la motivación, y la palabra de Dios motiva, pero también la palabra de Dios exhorta. La palabra no siempre te va a decir bien hecho, lo haces muy bien, tienes esto muy valioso. La palabra a veces te dice, te hace falta esto. Esto que estás haciendo no es correcto. Eso no es el propósito de Dios. Y qué bueno cuando nosotros decimos amén cuando hay una palabra de motivación, pero también decimos amén cuando hay una palabra de reprensión. A veces es mejor escuchar la reprensión porque nos ayuda a enderezar nuestro camino. Así que anhela la verdad. ¿Cuántos anhelan la verdad aquí? Dígala, pastor, aunque me duela. Hay que valorar la palabra. Yo cuando yo me acerco a la palabra, me corrige y le doy gracias a Dios. Me exhorta y le doy gracias a Dios. Me muestra dónde está mi oscuridad y le doy gracias a Dios. ¿Dónde está mi pecado? Y le doy gracias a Dios. Qué bueno que esta iglesia valore también la exhortación. Porque si todo es alabanza, nos volvemos arrogantes, orgullosos y no nos damos cuenta de la realidad. Lo cuarto es que si nosotros no somos libres de la mentira que contrarresta la verdad, que le hace oposición a la verdad, no aceptamos la verdad, sino que lo rechazamos, nosotros vamos a ser cautivos del espíritu de anticristo. Y necesitamos ser libres de ese espíritu de anticristo que muchas veces está más cerca de lo que pensamos. Dice 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12: la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañado de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. ¿Qué está diciendo aquí? El espíritu de anticristo va a dominar y va a gobernar a aquellos que aman la mentira, aquellos que aman la injusticia. Por eso es muy importante que nosotros anhelemos, Señor, la verdad aunque duela, la verdad aunque me cueste, porque el que ama la verdad y el que busca la verdad andará por el camino de la luz, pero el que ama las mentiras y el que ama la injusticia andará por el camino de la tiniebla, donde lo gobernará el espíritu de anticristo. Y necesitamos nosotros ser libres de ese espíritu de anticristo. Dice la carta de Primera de Juan 2, 18 al 22, dice la advertencia: cuidado con los anticristos. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron de nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu
y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Hay que tener mucho cuidado con aquellas posturas, ideologías que transforman a Dios, que quieren desenfocar. Hemos venido trabajando en el tiempo del ayuno el Padre Nuestro, la oración perfecta que nos enseñó a orar Jesús. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice esa oración? Inicialmente, ¿a quién le oramos? Al Padre. Y aquí está diciendo claro que el espíritu de anticristo quiere quitar el enfoque de nuestra oración al Padre y al Hijo y quiere llevarnos para otro camino. Así que mucho cuidado. Y el espíritu de anticristo salió de la iglesia, estuvo en la iglesia y está en la iglesia, no en esta. Hay que tener cuidado de qué doctrina seguimos, la que se inventan los hombres o la que está acá. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Y dice Pablo que aquel que quite o añada algo a su palabra es un maldito. Hay personas que están añadiendo a la palabra otros objetos o motivos de adoración. ¿Cuál es nuestro objeto y motivo de oración? ¿Quién es? ¿Quién es? Dios. ¿Quién es Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, cuando resucitó. Y le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas partes del mundo. Mateo 28. Dice: bautícenlos en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todos los mandatos que yo les he dado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cuál es el principio que quiso enseñar el Señor? El fundamento. ¿Quién es el digno de adoración? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno solo, obviamente en tres personas. Es lo complejo de Dios. Para nosotros como que uno son tres, pero son tres personas en uno. Y vemos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando leemos el pasaje del bautismo de Jesús, se oyó la voz en el cielo: este es mi Hijo. Y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, la Trinidad allí. Cuando vemos la creación del mundo, dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: hagamos. No dijo voy a hacer. Hagamos. Elohim es el término hebreo para decir, que habla de Dios en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra imagen. Dios es uno, pero tiene tres personalidades. Tiene tres personas en uno. Es la triunidad o trinidad. Él es el objeto de adoración. Oramos al Padre y al Hijo con la unción del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. No es fácil de comprender, yo lo entiendo, pero conocemos la verdad revelada. Hay cosas que en nuestra cabeza no nos entra. Necesitamos caminar en el Espíritu. Es el conocimiento espiritual que nos da la revelación de su palabra. Pero muchos han querido cambiar ese principio, ese objeto. No es objeto. El único, es que yo estoy usando a veces las palabras, minimizan la grandeza de Dios, porque nuestro objeto de adoración es Dios, y no es un objeto, es una persona, es un ser. Sino que no tenemos más palabras en nuestro español para decir sí, el centro de nuestra adoración es Dios. A Él adoramos, a Él servimos, pero el espíritu de anticristo quiere que cambiemos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando en la religión adoran a un santo. Vamos a pedirle a San Benito, a Sancocho, a Sánduche, que ese es bueno para eso. Y uno dice: pero ¿por qué vas a pedirle a un muerto? La Biblia dice que está prohibido hablar con los muertos. Es una maldición, es considerado hechicería. Y hay doctrinas que dicen: hable a los muertos.
dicen cosas peores, y que a las ánimas benditas del purgatorio. Eso no está en la Biblia. Se inventan cuentos. Adoran a María y hay como 50 Marías, blancas, negras, de diferentes lados, morenas, amarillas. Hay vírgenes de todo, con nombres diferentes en diferentes lados. Aparece en una mata de plátano, en el café, en una planta, en una construcción, y la adoran, cuando solamente la Biblia dice: adorarás al Señor tu Dios. Solamente a Él adorarás y a Él servirás. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto, después del bautismo? Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu Santo, y Satanás, ¿qué le dijo? Te daré todo el mundo si te arrodillas y me adoras. Y dijo Jesús: solamente a Dios adorarás y a Él servirás. Principio del Antiguo Testamento, principio del fundamento de Dios. ¿Quién es nuestro centro de adoración? Dios. Ahora, nos enseñaron que entonces se oran santos, se oran vírgenes, y después se van y le piden al brujo, le piden al hechicero. Realmente no hay respeto por la doctrina, por la verdad. La Biblia está llena de advertencias contra la hechicería, contra aquel que suplanta a Dios. El espíritu de anticristo, anti, no solamente significa ese prefijo anti, no significa solamente en contra de, sino en reemplazo a. Satanás quiere reemplazar a Dios. Él quiere que la gente pierda su enfoque, no adore a Dios, sino adore otras cosas falsas. Y por eso necesitamos ser libres del espíritu de anticristo. De pronto para algunos esto puede ser molesto. Mi intención no es molestar ni ofender. La verdad, aunque la diga con ternura, aunque no sé cómo hablar con ternura, pues creo que estoy hablando bien. Ay, por favor, mi niño, entiendan que no, pues la verdad es la verdad y duele. Pero gloria a Dios cuando la recibimos y la creemos. Hay que predicar la verdad, aunque duela. Porque Satanás opera en el engaño. Satanás no quiere que la gente entienda que cuando va donde un brujo, va a Satanás. Que cuando le pide a un muerto, le pide a cosas de las tinieblas. Orar por un muerto no es bíblico. Es una maldición, trae castigo. Se lo digo con toda la responsabilidad de lo que sé. Usted verá si lo cree o no lo cree. Ahora, si no, búsquelo. O búsqueme donde se oran a muertos. Es más, ahora que terminamos el estudio de Apocalipsis, los que estuvieron conmigo en Apocalipsis, en 2 ocasiones el ángel que le estaba dando la revelación a Juan del Apocalipsis, llegó momentos que dijo cosas sorprendentes y Juan cayó de rodillas frente al ángel. Y el ángel le dijo: ¿tú qué haces arrodillado? Yo no soy digno de adoración, solamente a Dios adorarás. En 2 veces lo corrigió. Los ángeles no aceptan adoración. Así que mucho cuidado con esos que también hablan con los ángeles y adoran. El único digno de adoración es Dios. Solamente a Él adoraremos y a Él servimos. Y cuando vengas a la iglesia, ven a adorarle. Ya salimos del tema de la mentira, del tema del rechazo a la verdad y del espíritu de anticristo. Ahora necesitamos ser libres con ciertas conductas que están dentro de nosotros. Libres de la amargura que se opone al perdón. Hebreos 12, versículo 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Hay gente que dice que la gracia de Dios es irresistible, pero aquí dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
Hay que tener mucho cuidado porque si hay algo que es muy venenoso, perjudicial, que impide que la gracia de Dios llegue a nuestra vida, es la amargura, el resentimiento. Y la amargura aquí la comparan con una planta venenosa que se ingirió, que está dentro del cuerpo. Yo muchas veces relaciono el tema del perdón y la amargura como cuando lo muerde a uno una serpiente venenosa. Cuando alguno es mordido, bueno, yo creo que ninguno aquí ha sido mordido por una serpiente, pero cuando uno ve los documentales de personas que han sido mordidas por serpientes venenosas, de nada sirve coger la serpiente y partirla en pedacitos, o cogerla y meterla al fuego, o molerla. De nada sirve. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacar el veneno. La amargura, el resentimiento, no se soluciona con que tú piques, con que tú muelas la causante del veneno. ¿Qué toca hacer cuando hay veneno dentro de uno? Extraerlo, sacarlo. Si no hay antídoto. El antídoto es bueno, pero lo otro bueno es extraerlo. Y muchas veces para extraer el veneno cogían y cortaban donde había mordido y con unos aparatos succionaban el veneno, lo sacaban esa toxicidad del cuerpo. Y realmente eso tiene que hacerse rápido, porque eso crece y envenena el cuerpo, lo llena de toxinas y lo acaba. Muchos de estos venenos de las serpientes son neurotoxinas. Y hoy hay una palabra muy de moda que es tóxico. Relaciones tóxicas, amistades tóxicas, conversaciones tóxicas, ideologías tóxicas. Estamos envenenados de una toxicidad letal que escuchamos, que vemos, que vivimos, que practicamos, y necesitamos nosotros a veces hacernos la incisión y empezar a sacar ese veneno, porque si no morimos, perdemos la gracia de Dios. Y es muy innecesario para nuestra sociedad aprender a perdonar. Nos cuesta mucho, sobre todo cuando vivimos en una sociedad llena de tanta violencia. Toca perdonar. Y para perdonar necesitamos la asistencia de Dios, el antídoto. Pedirle a Dios que nos dé la capacidad de perdonar. Tomar la decisión de perdonar porque nos morimos. Pero muchas veces nosotros estamos persiguiendo la serpiente que nos mordió. Y queremos moler, picar esa serpiente. Pero de nada hacemos si no extraemos el veneno. Y por eso necesitamos ser libres de toda amargura, de todo resentimiento. Hay mucha gente que dice que estoy traumatizado. Y la palabra trauma viene de una palabra en griego que significa dolor, sufrimiento. Algo que no se curó y genera un trauma. Por eso necesitamos ser libres de todo trauma, de todo dolor, de todo sufrimiento, y pedirle al Señor que nos libere, poder perdonar. Cuando nosotros no perdonamos, estamos envenenados y muchas veces actuamos conforme a ese veneno. Estamos llenos de violencia, de maldad, porque estamos intoxicados del veneno, y por eso necesitamos ser libres de todo raíz, de todo veneno, y tener la capacidad de perdonar. Yo quiero que oremos por esto. Yo quiero que tú declares: Padre bueno, te pido en el nombre de Jesús que me des la capacidad de perdonar, de ser libre de todo resentimiento, de toda amargura, de todo odio, de todo rencor, de todo recuerdo traumático, en el nombre de Jesús. Permíteme, Señor, ser libre de todo veneno, de toda intoxicación que haya sucedido en mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que perdono a aquel que me ha hecho daño, que perdono a aquel que me hizo maldad. Y de pronto el Espíritu Santo pondrá en tu mente ahora personas a las cuales tienes que declarar el perdón y tienes que extraer ese dolor, tienes que extraer ese veneno para que puedas ser libres. Yo declaro que perdono y que recibo el perdón en el nombre de Jesús. Quiero cerrar este tiempo, este ítem
con Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estén orando, dijo Jesús, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. ¿Cuántos quieren ser perdonados de todos sus pecados? ¿Cuántos quieren que Dios los perdone? Hay que perdonar, dice. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Imagínense. Yo recuerdo una vez que me sucedió un caso, estaba estudiando en el seminario, y usted sabe que uno no es perita en dulce para caerle bien a todo el mundo, y también hay gente que no es perita en dulce para uno. Había una chica ahí un poco fastidiosa. Yo estaba orando, pues yo no le tenía rencor, pero la chica era fastidiosa, era una compañera de trabajo, de estudio, y había que hacer un trabajo. A mí me tocó hacer mi parte. No me recuerdo bien cuál fue la situación, como que no hizo la parte de ella. Yo le dije, pero ¿qué es? Es un trabajo en grupo. ¿Sabes lo que pasa en trabajos en grupos? Que algunos trabajan más que otros. Y ella me salió y me dijo una palabra ahí fea. Y yo, respeta. Y bueno, la cosa fue que ella armó un escándalo allí y el profesor escuchó. Estábamos hablando del seminario teológico. Entonces ella empezó a decir cosas que yo no había dicho y armar un escándalo ahí, un problema tonto. Y yo me llené de mocos, como dicen aquí. Me ofendí, me hice el ofendido. Ella está diciendo mentira, eso no es cierto. Era una tontería. Y entonces dijo la pelada, ay, bueno, perdóname. Y yo dije, mire, es que pide un perdón que ni sincero se ve. Y el profesor me dijo, ahí sí tienes un problema tú, David. Yo, ¿por qué no? Esa pelada es mentirosa. Está diciendo cosas que no son. Y mira la forma y la actitud. Dijo, como sea, dijo el profesor. Pidió perdón. Y si no te pide perdón, ¿qué? Y me recordó este pasaje. Tú no ves que si tú no perdonas las ofensas que hacen contigo, Dios no perdonará las tuyas. Vea, yo nunca lo había atendido como con plastilina con esa tontería. Eso era una bobada. No era nada trascendental. No era nada para llenarse de mocos. Era una bobada. Es como una discusión de argumentos y una discusión inmadura. Pero yo con esa discusión inmadura entendí una gran revelación espiritual. A veces por tonterías uno se queda entendiendo que tiene uno que arreglar las cuentas con Dios y que si uno es misericordioso, Dios tiene misericordia con uno. Yo le dije a la muchacha, pero fue como si ¡plin! Yo nunca había entendido tan fuertemente esta gran verdad. Y yo casi le doy un beso a esa chica. Ay, mira, te perdono, mija. Sigue jodiendo, sigue molestando, sigue siendo como eres. Yo te perdono. Yo también, ¿por qué me voy a poner en bobadas con esto? Y a veces nosotros fácilmente nos quedamos en amarguras y en resentimientos. A veces tontos, a veces otros más graves. Mataron a mi padre, tocó perdonar. A veces personas quisieron atentar con la vida de alguien o han atentado con un familiar. Debemos perdonar. No quiere decir que el perdón implica alcahuetear o patrocinar una mala conducta, porque no, lo malo es malo y lo incorrecto es incorrecto. Necesitamos nosotros es sacar esa amargura, esa raíz de resentimiento de nuestra vida. Y el Señor nos recompensará con su misericordia y con su gracia. Lo sexto que necesitamos nosotros ser libres es libres del orgullo que se oponen a la humildad. El orgullo es un pecado detestable. Con decirle que el orgullo es el pecado que llevó a Satanás a convertirse en Satanás. Lo que llevó al arcángel, que era como el más importante, fue el orgullo. Él quiso desear ser como Dios. El orgullo es peligrosísimo porque el orgullo alimenta tu ego, tu egoísmo,
es ególatra porque te hace a ti el Dios y el centro del universo, es testarudo y rebelde con Dios y quiere quitar a Dios por ponerse uno. Por eso dice la Escritura que Dios mira de lejos al altivo y al orgulloso, mas la relación cercana de Dios es con el humilde. Si hay algo que necesitamos nosotros es ser libres del orgullo, de todo aquello que se opone a la humildad. Por eso Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. ¿Cómo es Jesús? Humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. El orgullo nos desequilibra. Está bien que a veces la gente cree que la humildad es tener una baja autoestima, y la humildad no es tener baja autoestima. Y a veces el orgullo, la gente cree que es tener una buena autoestima, y relacionan el orgullo como: no, es que yo tengo buena autoestima. Pero es una línea a veces delgada, y debemos tener cuidado con el orgullo, porque nos hace a nosotros querer tener siempre la razón, mirar al otro por debajo, nos hace a nosotros quitar el lugar de adoración a Dios. Queremos que todos nos sirvan hasta que Dios nos sirva, porque nos creemos que nosotros somos el objeto o el centro de adoración, y eso es el peligro del orgullo. Y por eso necesitamos orar para nosotros ser humildes, sometidos a Dios, y más bien resistir el comportamiento de Satanás, que es orgulloso, que es altivo. Satanás alardea, Satanás quiere promocionarse, quiere ser el objeto de adoración, cuando realmente el único centro de la adoración es nuestro Señor, es Dios. Por eso, así como hay que tener cuidado con la idolatría, con quitar a Dios por poner otros sustitutos, hay que tener cuidado en no querer ponerse uno. Porque en la argumentación que le dio Satanás al ser humano, le dijo a Eva: el día que comas del árbol de la ciencia y del bien, serás como Dios. Y el ser humano a veces ha querido ser como Dios, y por eso necesitamos cancelar eso. Vamos a orar y vamos a declarar: en el nombre de Jesús declaramos con nuestra boca que nos humillamos ante Dios, que nos sometemos a Él, y pedimos, Señor, que quites de nosotros toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia, toda competencia por darte gloria. Tú mereces la gloria, la adoración, y cancelamos toda vanagloria personal. En el nombre de Jesús, amén. Y como séptimo punto y final, pasos para recibir libertad, es que necesitamos ser libres de las maldiciones que se oponen a las bendiciones de Dios. En Éxodo 20, vuelvo al tema otra vez de la idolatría. Dice: no te inclines ante ellos, ante las figuras, las imágenes. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Y dioses no es que sean dioses de verdad, son dioses falsos, sustitutos que nosotros inventamos, sea objetos de adoración religiosa, o sea que nosotros somos. Hay gente que dice: es que yo soy Dios. Y hay muchas ideologías donde dice que tú eres Dios. Yo mismo tengo la capacidad de sanarme, yo soy Dios, yo tengo un poder en mí. Uno dice: hey, bájate de allí, tú no creaste nada, eres criatura. Dice: extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Si nosotros queremos ser bendecidos y cancelar maldiciones que muchas veces hemos heredado, y uno dice: pero qué injusto es uno heredar una maldición. Uno hereda lo bueno y lo malo. Uno hereda lo bueno y lo malo. Muchas veces nuestros padres
nos dieron lo que ellos consideraron lo mejor, o a veces nos enseñaron lo malo. Hay muchos malos hábitos que se heredan, comportamientos pecaminosos que se heredan. ¿Por qué? Porque aprendemos de la repetición, o inconscientemente aprendemos de ver modelos diferentes. Hubo una historia, y eso es algo que está muy claro en la naturaleza. Hubo una historia de un señor que tenía una perra que estaba embarazada, y la perra se salió de la casa y lo cogió un carro y lo atropelló. La perra, el carro que lo atropelló le dañó la cadera, y la perra arrastraba, o sea, quedó coja de la cadera, caminaba coja con las patas traseras. Cuando nacieron los perritos empezaron también a andar cojos. Y él dijo: anda, ese golpe afectó a los perritos. Y llevaron a los perritos a tomarles radiografías, y resulta que los perritos no tenían problemas en la cadera. Ellos estaban imitando el caminado de la mamá. Así que muchas veces nosotros inconscientemente cojeamos en la vida porque repetimos lo que nuestros padres aprendieron. Algunas veces aprendieron malos hábitos, malas costumbres, religiones equivocadas. No tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, no la estudiaron, sino que se ha repetido de generación en generación la misma equivocación, el mismo pecado, y eso genera maldición. Y por eso es la responsabilidad de nosotros conocer la verdad, anhelar la verdad, cancelar la falsedad y transformar nuestra vida para poder enseñar a nuestras generaciones bendición. Pero hoy en día la educación, la formación se la estamos dando a los colegios, al mundo. Y el mundo dice: haga lo que quiera hacer, haga lo que quiera hacer. No hay luz, no hay claridad, no hay guía. Son como ovejas que vagan sin pastor. Jesús se lamentó cuando vio a las multitudes y dijo: oren al Dios de la cosecha que envíe obreros para que enseñen a guiar a las ovejas. Las ovejas sin pastor estamos perdidos. Por eso la palabra y el buen pastor, que es Cristo, nos encamina por el camino de la verdad. Y muchos heredan malos comportamientos, malos hábitos, conductas equivocadas. Hay gente que hereda el carácter igual de malgeniado a su papá, igual de amargado a su papá, igual de orgulloso a su papá. Heredan conductas, transforman hasta su ADN, que es lo impresionante. Ustedes le hacen exámenes de ADN y hay gente que es más propensa al alcohol y a las drogas, porque sus generaciones abrieron la puerta a eso, transformaron, mutaron su cuerpo a un camino de ruina, de fracaso. Por eso dice la Escritura que cuando uno pierde el foco de adoración, cuando uno pierde el centro de adoración, empieza a adorar a las tinieblas, al engaño, a la falsedad, y eso trae consecuencias. Pero, gracias a Dios, cuando uno vuelve otra vez a enfocar la misericordia y el favor de Dios, empieza a enderezarlo todo. Por eso Jesús dijo en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el ejemplo que usó siguiente fue que dijo: la luz vino al mundo que estaba en tinieblas, pero la condenación viene porque los que les gusta andar en tinieblas rechazan la luz. Entonces ellos serán condenados, seguirán en ese camino de maldición. No es que Dios los maldiga, es que la bendición está en Él, en su camino. Y por eso necesitamos nosotros entender que le cerramos las puertas a las maldiciones cuando nos acercamos a Él. Y por eso necesitamos pedirle al Señor que toda aquella cuenta sea evidente para nosotros, toda aquella mala herencia, y podamos nosotros enderezar nuestros pasos hacia Él y nuestras generaciones vayan mejor. Es nuestra preocupación como padres
de que nosotros podamos dejar a nuestros hijos una generación que se acerque a enderezar su camino. La bendición proviene de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Nosotros hoy venimos con una actitud de arrepentimiento, porque esta palabra es una palabra que nos exhorta, es una palabra que muchas veces alumbra nuestra equivocación, nos hace evidente nuestro pecado. Y todos nosotros los que estamos aquí, de alguna u otra forma, necesitamos confesarnos sinceramente y decir: perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos creído mentiras, hemos rechazado la verdad, nos hemos llenado de orgullo, nos hemos llenado de altivez. Algunos todavía tienen pensamientos de esclavos, no quieren ser libres. Perdónanos porque muchas veces hemos abierto la puerta a la maldición y muchas cosas suceden por nuestra terquedad y por nuestra falta de estar en la luz. Señor, agradecerte nos queda solamente de que nos muestras la luz y la verdad para nuestras vidas. Queremos, Señor, que nos des la oportunidad de ser generaciones benditas, como dice en tu palabra. Que la luz de Cristo ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Que nos haga libre de todo engaño, de toda falsedad, de toda trampa del diablo. Y que nos permita desarrollar o comenzar una generación llena de bendiciones. Yo oro por esta iglesia, yo oro por ustedes, por sus generaciones, para que sean benditas, para que no cometan los mismos errores que ustedes cometieron. El Señor dice que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Va a ser como cuando el día pasa de oscuro a claro, cuando está amaneciendo, que pueda amanecer sobre nuestros hijos y pueda llegar bendiciones sobreabundantes sobre nuestras generaciones, los jóvenes, los hijos, que nosotros podamos empezar a enderezar el rumbo hacia Dios y que Dios derrame su lluvia tardía y temprana y venga abundancia sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús cancelo todo plan de las tinieblas sobre tu vida. Aquellos que de pronto dicen: no he podido cambiar esta condición, esta adicción, en el nombre de Jesús declaro libertad sobre ti. Aquellos que dicen: no he podido con el alcohol, con las drogas, en el nombre de Jesús eres libre. No creas esa mentira, no creas ese no puedo. Aquellos que de pronto han dicho: no, es que me ha tocado someterme a esta vida porque no tengo de otra. Dios te dará nuevas oportunidades. Dios te dará un nuevo rumbo. Aquellos que de pronto dicen: no, se me pasó el tiempo, ya es demasiado tarde, no logré enderezar. Pero sabes, nunca es tarde. Pídele al Señor que de manera sobrenatural. Recuerda que este hombre tenía 38 años de estar en una condición de parálisis. Era casi imposible, ya se había resignado. No te resignes, no te resignes. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo no me resigno, yo recibo hoy tu palabra. Yo pido, Señor, que tú me des la orden y en el nombre de Jesús recibo salud, recibo vida. Cancelo toda maldición, se cancela en el nombre de Jesús. Se cancela toda enfermedad, se cancela toda situación de ruina, de fracaso, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que traigas una nueva vida, una resurrección, Señor, espiritual, mental, emocional a nuestra vida. Bendecimos nuestras generaciones y pedimos que nuestras generaciones sean excelentes, sean mejores que nosotros, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que el corazón de nuestras nuevas generaciones lata más por ti, en el nombre de Jesús. Adora al Señor allí. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame,
y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor.